Buenos días, de nuevo a este espacio suyo, que es Hablando con Rogelio Fernández Ortea, en este caso con Xavier Barandiarán. Antes de empezar, Xavier, tengo que confesarte que tengo un problema con estas entrevistas. Sabes que me gusta el tratamiento de usted, que en grado las clases las doy con ese tratamiento, pero aquí en las entrevistas no consigo. ¿Por qué? Porque todas las personas que habéis tenido la amabilidad de decirme que sí, de estar aquí con nosotros, sois amigos. Tú en tu caso, antes de amigo, fuiste mi profesor en la licenciatura de Humanidades Empresa. Trabajamos en la misma facultad, en el mismo departamento, compartimos programas que tú diriges, tanto el de innovación social en las organizaciones como el máster de innovación social, consultoría e investigación, y es que me resulta imposible dirigirme a ti y en usted, con lo cual vaya por delante esa cuestión. Y el segundo problemilla que tengo es que, conociéndote, en esta ocasión no he preparado una batería de preguntas. Lo que sí tengo claro, cuáles son los temas que quiero que nos expliques, que nos amplíes, profundizar un poco en ellos y que engarzan un poco con las áreas de trabajo que estamos compartiendo. Y estos temas serían la innovación social, el capital social y la gobernanza en las organizaciones. Me imagino que luego, durante la entrevista, me irán surgiendo algunas cuestiones, que algunas ya tengo en la cabeza, para poder ir profundizando en ellas, pero abórdalas como a ti te parezca, en el orden que te parezca, y luego ya vamos charlando tú y yo. Muy bien. Bueno, primero, gracias por invitarme a este programa, que además sé que tiene mucho éxito. Es para mí un placer. Yo tampoco te podría hablar de usted, ¿no? Y por lo tanto nos vamos a tutear. Y espero que esto sea, más que preguntas y respuestas, pues una conversación en torno a los temas que a nosotros nos interesan, ¿no? Yo creo que podríamos empezar por la innovación social, ¿no? Porque es un tema que está en boga, está de moda, habla todo el mundo y bueno, yo creo que podríamos empezar por ahí. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Entiende también que es un programa, un espacio dirigido a estudiantes. Estamos dentro de la universidad y son píldoras que les quiero dejar a los alumnos y a las alumnas. Entonces, una definición. Se habla mucho hoy en día de innovación, mucho. Se habla mucho de innovación social, pero a veces creo que se nos escapa el concepto. ¿Enmarcarlo, Xavier? Vamos a ver. La innovación social tiene que ver fundamentalmente con las relaciones entre los seres humanos. Cuando introducimos algún elemento nuevo, que ahora diré cuáles pueden ser, en orden a mejorar esas relaciones y por lo tanto en orden a mejorar lo que implica esa relación, entonces estamos hablando de innovación, estamos hablando por tanto de innovación social. Pero la innovación social implica siempre al menos dos cosas. Uno, estamos hablando de las relaciones entre los seres humanos, relaciones de calidad y relaciones de intensidad, y estamos hablando de procesos de mejora en esas relaciones, que siempre tienen que ver con dos aspectos esenciales. La mejora en las estructuraciones de las relaciones, ¿no? Sean normativas o no, pero en la estructura, y luego todos los aspectos que tienen que ver con los intangibles y que tú también dominas, ¿no? Con los aspectos más culturales. Pero la innovación social es fundamentalmente generar valor añadido en las relaciones entre los seres humanos en orden a lograr un determinado objetivo, que luego lo tendremos que aplicar a distintos terrenos de juego, a distintos campos, pero fundamentalmente es eso. ¿Qué relación puede tener con otro concepto para mí importante, que es el capital social? Bueno, yo creo que están, desde mi punto de vista, no siempre sucede así en la bibliografía de la innovación social, pero desde mi punto de vista están absolutamente vinculados, ¿no? No hay ninguna posibilidad de generar, digamos, innovación social si no es sobre la base del capital social. ¿El capital social qué es? El capital social es el capital, por tanto tiene valor, que se genera en las relaciones humanas. Vamos a poner un ejemplo. Si tú y yo podemos abordar de manera compartida, digamos, un objetivo concreto, vamos a generar entre los dos, a través de nuestras relaciones, un capital
a través de nuestra relación, un capital que nos va a permitir abordar que de manera individualizada no lo podríamos realizar. El capital social puede ser un capital colectivo, ¿no? Por ejemplo, cuando en una comunidad hay una dimensión ética, o por ejemplo el valor del trabajo es un valor muy interiorizado por la propia comunidad, hace que la comunidad esté orientado al mundo del trabajo o al emprendizaje o a otra serie de valores. O por ejemplo, si yo tengo muchísimas relaciones, ¿no? Y son relaciones de calidad, son relaciones de confianza, ¿no? Entonces se dice que yo tengo mucho capital social. ¿Por qué? Porque lo que tengo es un valor que lo puedo poner al servicio de determinados objetivos. Y voy a poner un último ejemplo, ¿no? Si yo tengo muchísimas personas en mi entorno con una relación de calidad dispuestos a apoyarme, y si yo me quedo sin trabajo, pues yo puedo recurrir a esas personas y les puedo pedir ayuda. Bien para poder encontrar trabajo, bien para poder acudir a otras relaciones, bien para que me den consejos, bien para que me den cobijo. Si yo no tengo todo eso, no tengo ese capital social. Bien, el capital social puede ser un capital social positivo o puede ser un capital social negativo también. No necesariamente siempre tiene que ser positivo, ¿no? Hay capital social cuando, por ejemplo, en una empresa hay mal rollo, ¿no? Hay mal ambiente, hay una negatividad, en las relaciones lo que hay es un resta y no un suma, ¿no? Entonces hay capital social que puede ser negativo. En cualquier caso, el capital social positivo no garantiza siempre la innovación social, no garantiza que en las relaciones humanas y en los procesos de esas relaciones se generen nuevos productos. Para hablar de innovación social tenemos que hablar de la generación de un nuevo producto social, ¿no? Entonces el capital social es la gasolina necesaria para poder abordar la innovación social, pero no necesariamente se identifica capital social con innovación social. Cuando empezamos a hablar de estos temas, me acuerdo que en una reunión que tuvimos, hablando, tú hablabas de la gasolina, yo te hablaría, no sé si el del coche, de la carrocería. Cuando hablábamos de la confianza, la pusimos encima de la mesa y tú enseguida dijiste, no, esto es un valor. Y yo te miré y te dije, no, esto no es un valor, esto es una emoción. Que no, que es un valor, que no, que es una emoción. Profundizando en el tema, claro, me he dado cuenta de que es tanto un valor como una emoción, como un sistema de respuesta del ser humano que facilita enormemente las interacciones y que además las hace mucho más económicas, porque elimina muchos elementos de control. ¿Qué valor das dentro del capital social a la confianza como elemento aglutinador o que compacte esas relaciones? Bueno, es absolutamente esencial. De hecho, hay autores que identifican el capital social con la confianza, directamente, ¿no? Cuando hay confianza entre las personas, ese es el mejor engrase para que a través de esa confianza podamos abordar determinados proyectos, podamos abordar determinadas cuestiones, ¿no? Con lo cual hay el componente emocional, el componente más de estructura, de respuesta cuasi automática del hombre en sus relaciones. La inteligencia emocional sería un elemento clave, o un elemento por lo menos a tener en cuenta en todos estos temas, ¿no? Sí, porque en relación a la gestión de esa confianza, ¿no? Es absolutamente fundamental la gestión emocional que hagamos, digamos, de ese nivel de confianza, ¿no? Yo creo que sin confianza no hay nada, con confianza casi todo es posible, ¿no? Si tú y yo tenemos confianza, podemos abordar muchísimas cosas. Bueno, de hecho, abordamos muchas cosas porque tenemos un nivel de confianza. No podríamos compartir el máster si no tuviéramos confianza. No podríamos poner en marcha un programa si no tenemos confianza. Si tenemos muy poca confianza y te digo, Rogelio, ¿podríamos tomar un café? Posiblemente me dirías, bueno, podríamos tomar un café. Pero si no tuviéramos mucha confianza y yo te dijera, Rogelio, ¿montamos una empresa juntos? Tú me dirías que no, que tienes un nivel de confianza suficiente como para tomar un café, tal vez como para tener un encuentro en un momento determinado, pero no para montar una empresa. Cuando incrementamos el nivel de confianza entre las personas, incrementamos el nivel de capacitación para poder abordar los proyectos. Además de la confianza, luego hay otros componentes en el capital social, pero la confianza es esencial. De hecho, hoy todo el mundo busca
relaciones de confianza, ¿no? En el sistema institucional, en las empresas, en las universidades. Tenemos pendiente todavía la parte de gobernanza y la parte de organizaciones, que me interesa especialmente además. Con lo cual, dentro del capital social y engarzando también con innovación social, tendríamos confianza y tendríamos relaciones. Tendríamos, por lo tanto, elementos importantes de comunicación. Claro, claro. La comunicación, los sistemas de comunicación serían relevantes, tanto intraorganizacionales como comunicación que organizaciones o una persona individual pueda tener con el exterior para generar capital social, para poder realizar innovación social. No sé si estoy engarzando bien los Sí, perfectamente, los ¿no? Yo creo que los conoces además muy bien y los manejas muy bien. Bueno, la comunicación es la relación entre los seres humanos, ¿no? Cuando hay una buena comunicación, hablamos de una buena relación. En sociología, la comunicación no es más que la calidad de las relaciones. Cuando decimos hay buena comunicación entre dos personas, es porque hay una relación de confianza y hay una interacción muy fluida, ¿no? No solo de información, sino que además hay una especie de confluencia en los valores, confluencia en la estructura, en el posicionamiento. Por eso hoy, cuando se habla de tener una buena comunicación, tanto interna como externa con las organizaciones, no hablamos solo de la fluidez de la información, ¿no? O saber qué pasa, ¿no? Solo en términos de conocimiento. Lo que hablamos es de la generación de relaciones de confianza. Cuando se abordan procesos de comunicación interna en las organizaciones, básicamente el elemento fundamental hoy no está en poner un boletín informativo para que la gente esté informada, sino de lo que se trata es fundamentalmente de generar un espacio de comunicación y de relación para generar una mayor identificación con el proyecto y una mejor comunicación entre las personas. Bueno, sucede algo muy parecido cuando hablamos de las relaciones externas de esas organizaciones. Este es un concepto clave, bien sea desde el punto de vista del capital social, pero bien sea también desde el punto de vista de la generación de procesos de innovación social. Hoy las organizaciones necesitan generar con su entorno, digamos, unas buenas relaciones, relaciones de calidad, una buena comunicación. Las empresas, por ejemplo, tradicionalmente han intentado orientar sus relaciones con la satisfacción del cliente y con el mercado, pero hoy se ve que esas relaciones han de ser más complejas, más variadas y más diversas. Y hoy una empresa, si tiene una relación con muchos stakeholders, estamos hablando de clientes, pero estamos hablando de otras marcas, estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando del sistema institucional, estamos hablando del sistema educativo y del sistema de formación, todo ese abanico lo que hace es que esa empresa gane en sostenibilidad, gane en su depósito de red, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos en nuestro programa, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo generar una nueva gobernanza, una nueva diplomacia empresarial que tiene fundamentalmente dos apartados, ¿no? Tiene un eje claro orientada hacia el capital social, hacia la innovación social, y dentro de eso tiene también un gran capítulo, que además lo trabajas tú, que es el de la gestión emocional, ¿no? Que es, digamos, el enlace necesario para hacer viable, para vehiculizar, digamos, esa generación de capital social y esos procesos de innovación social. Ahora yo creo que es el momento ya de entrar con la gobernanza, porque lo que me estás planteando, que todas estas cuestiones, lejos de estar orientadas, que en un primer momento podía dar la sensación a ONGs, a organizaciones de espectro de orientación social, está empezando a ser un elemento clave en la competitividad de organizaciones de cualquier tipo, incluidas las empresariales. ¿Qué es la gobernanza? ¿Qué es la gobernanza en las organizaciones? ¿Qué papel crees que tienen tú las personas dentro de las organizaciones y las organizaciones avanzadas de este país? ¿Y cómo podemos ir engarzando todos estos términos en aras de una competitividad sana para las personas, sostenible económicamente y sostenida en el tiempo? Bueno, yo creo que el término gobernanza hace referencia, digamos, al ejercicio, digamos, de la gestión y del gobierno de una determinada organización, sea pública o sea privada, no solo teniendo en cuenta la variable de la propia organización o de las personas de su organización, sino teniendo un espectro muchísimo más amplio de stakeholders que
tiende a ver, digamos, desde un plano muchísimo más colaborativo. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del sistema de gobernanza en el País Vasco, o en España, o en Europa, no estamos hablando de las políticas públicas que establecen las instituciones públicas del País Vasco, de España o de Europa, sino que estamos hablando de las políticas públicas que de alguna forma comparten, en este caso, digamos, comparten las instituciones públicas en colaboración con un partenariado privado, con las entidades sociales, con la propia ciudadanía, con la propia involucración de la ciudadanía en, si se trata, por ejemplo, de la gobernanza pública. Cuando se trata, por ejemplo, de la gobernanza privada, cuando se trata de una empresa, pues diríamos que la dirección clásica nos orientaba a la toma de decisiones de los directivos, mientras que una gobernanza moderna de las organizaciones empresariales nos orienta a una intensa colaboración con su entorno en la toma de decisiones. La toma de decisiones siempre queda residenciada, seguramente, ahí donde hay legitimidad democrática, ¿no? Bien sea en las instituciones públicas o también sea en las empresas, pero eso no quita para que la deliberación sea más amplia y haya un sistema de colaboración no solo en la toma de decisiones, sino en la legitimación de procesos, en el desarrollo de las políticas públicas. Si tú y yo tenemos que tomar una decisión y además la compartimos, el desarrollo y la ejecución de esa decisión va a estar sustentada sobre un cimiento muchísimo más sólido que si la tomo yo y luego te digo a ti, Rogelio, haz esto, ¿no? Entonces, esa revolución, digamos, se está produciendo en todos los sitios. No hay gobernanza posible si no se respeta y no se hace sostenible la calidad de vida de las personas. Y la calidad de vida de las personas no tiene que ver solo con lo material, con pagar bien a las personas, ¿no? Que a veces ni eso, ¿no? Pero a veces ni eso, pero tiene que ver fundamentalmente con respetar a las personas, con respetar su voluntad, con hacer crecer a esas personas. Entonces, no es fácil, pero allí donde establecemos unas condiciones de gobernanza para que las personas tengan un nivel de satisfacción interno y externo con aquello que están haciendo, cosa que es muy importante, el nivel de crecimiento de esas organizaciones o de esas instituciones públicas y su relación con el entorno se incrementa exponencialmente. No es que se incremente un poco, se incrementa exponencialmente, ¿no? Claro, esto cuando lo decimos queda muy bonito, pero luego hay que hacerlo. Y hacerlo significa que hay que hacer un esfuerzo para compartir. Y no estamos acostumbrados, porque estamos acostumbrados a nuestro ego, estamos acostumbrados a nuestro dinero, estamos acostumbrados a que yo tomo las decisiones, estamos acostumbrados a que yo mande y tú obedezcas, estamos acostumbrados a que me miren y no le miren al resto. Entonces, estamos acostumbrados a esa lógica. Y por mucho que queramos salir de esa lógica, seguimos en esa lógica. Entonces hay que romper, ¿no? Bueno, tú lo has hecho bastante en tus lógicas de trabajo que has establecido, ¿no? A mí eso me parece que es envidiable, ¿no? Yo no siempre lo consigo, pero para mí también eso es un buen ejemplo, ¿no? Tenemos que ir directamente a eso, generar nuevos modelos de gobernanza. Cuando somos capaces de hacer eso, las organizaciones desde luego incrementan su desarrollo y luego se constituyen en escenarios de felicidad, que suena así un poco ridículo, pero desde luego que para mí es importante la felicidad de las personas, porque si no, ¿qué hacemos aquí, no? El otro día me sorprendió en una conferencia magnífica que ofrecisteis como clausura del Máster de Innovación Social, Consultoría e Innovación, del director o el presidente del INAP, soy malísimo para los nombres. Manuel Arenilla. Sí, que decía que frente a una idea o una aspiración anterior de progreso en las personas que ha sido constante en los últimos siglos, habíamos pasado a un deseo y una orientación clara a la felicidad. En este contexto y por lo que me estabas diciendo, yo lo que creo que también es muy necesario o implica un cambio importante es en los estilos de liderazgo, tanto personales como organizativos. Del liderazgo más clásicos, es decir, orientados al orden y mando, pero casi, o más paternalistas, pero siempre desde la dirección de yo sé más o menos lo que vosotros necesitáis, a liderazgos de servicio, a liderazgos colaborativos, a liderazgos mucho más orientados al compartir y al gestionar estas cuestiones de confianza y de relaciones que no el orden y mando. Clarísimo. Bueno, yo creo que esa es una transición que va a ser inevitable
porque los liderazgos individualizados, los liderazgos autocráticos, los liderazgos carismáticos, hoy, desde mi punto de vista, carecen de valor, aunque en las sociedades narcisistas como las que vivimos, pues efectivamente tienen su momento, ¿no? Pero yo creo que no tienen sostenibilidad futura. Los liderazgos compartidos, sin embargo, hacen, digamos, establecer un proceso de crecimiento individual y colectivo que da satisfacción, digamos, a las personas, al mismo tiempo que hace crecer a la organización y hace cumplir con los objetivos establecidos de una manera muchísimo más sólida. ¿Por qué los liderazgos individuales no tienen futuro? Porque no es posible, digamos, que todo el mundo se identifique con un proyecto si no hay reparto, digamos, en los elementos satisfactorios de esos procesos. Es decir, que si compartimos el esfuerzo, debemos de compartir el beneficio. No estoy hablando del beneficio económico, estamos hablando, por ejemplo, del disfrute, digamos, de las cosas, ¿no? Si, por ejemplo, tú y yo compartimos, digamos, un proceso de trabajo y yo soy el que dirige ese proceso, ¿por qué tengo que tener yo el disfrute, por ejemplo, de lo que significa la toma de decisiones, de generar ideas, de establecer relaciones? Y si lo compartimos y tú también disfrutas de la generación de esas ideas, de esas relaciones que podemos hacer juntos, seguramente nos vamos a divertir y vamos a disfrutar, ¿no? Y vamos a generar, digamos, una sensación de comunidad que nos va a producir también una satisfacción individual. Yo creo que detrás de no compartir, en muchos casos lo que hay son miedos, lo que hay son complejos, lo que hay son inseguridades, que son la condición humana, pero hay que superarlas y merece la pena superarlas, ¿no? Cuando, por ejemplo, aparecen, ¿no?, procesos muy fachas, ¿no?, detrás de esos procesos, en muchos casos hay mucho desconocimiento, hay mucho miedo, y así no se puede disfrutar de la vida, de ningún proceso, ¿no? Uno disfruta cuando comparte, cuando le reconocen, pero también es un actor que reconoce al resto. Bueno, ahí se generan, digamos, una serie de potencialidades que son muchísimo mayores. No olvidemos que el ser humano es una construcción social. Sí. Es una construcción social. Se hace en relación a los demás. Si esa relación con los demás es una relación muy enriquecida, ese ser humano crece también individualmente. Bueno, yo creo que esa es la apuesta de futuro en las organizaciones y en todas las relaciones humanas. Por ser un poco crítico y confesándote porque además lo sabes, que creo profundamente en lo que estás diciendo y en lo que he podido, lo enseño y lo practico. No es un poco pájaros y flores, Xavier, porque hubo una época hace ya unos años en que el discurso, lo importante es la persona, el valor es la persona, para mí se quemó. Quemaron el concepto porque sí que era una idea que podía avanzar de mayores cotas de competitividad, mayores cotas de crecimiento económico fundamentalmente, pero luego a la hora de ponerlo en práctica en las organizaciones se tendía, por las razones que tú has comentado, se tendía a volver un poco al orden y mando. Cuando se llegaba a un determinado nivel se volvía a las actuaciones fundamentadas en comportamientos del pasado. ¿Podemos tener la confianza de que esto puede ser así? ¿De que son elementos competitivos y son elementos sociales necesarios para el avance socioeconómico? Sí, si los tratamos con honestidad. Si los instrumentalizamos, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que ha pasado, ¿no? Sucede también, por ejemplo, con un concepto como el de la responsabilidad social corporativa. La responsabilidad social bien aplicada, digamos, en las organizaciones, lógicamente hace crecer a las organizaciones, ¿no? Ahora, si la responsabilidad social se utiliza como un mero instrumento de marketing para generar, digamos, un proceso de comunicación con los clientes, entonces estamos pervirtiendo el concepto de responsabilidad social. Sucede lo mismo, por ejemplo, con algunos discursos en torno a la empresa y en torno al liderazgo empresarial, en el que hay una posición estrictamente estética, digamos, del valor de la persona, pero luego en la práctica la gente sigue funcionando, digamos, como si estuviéramos en una estructura muy anticuada de la organización empresarial, ¿no? Evidentemente ahí se pervierte y la gente se cansa,
porque lo que no ve es coherencia, ¿no? Y dice, bueno, esos son efectivamente pájaros y flores. Allí donde ha habido experiencias coherentes, donde realmente nos lo hemos creído, bueno, son experiencias, todas ellas, sin ninguna excepción, de éxito. Qué bien. En un contexto de educación superior, donde estamos grabando y donde estamos trabajando, entiendo que hay programas, o que hay por lo menos una creencia en ti y en la institución de que se puede formar a personas que tengan este perfil, que tengan estas ideas, que tengan estos conocimientos, que tengan este estilo de liderazgo, esta visión de este sistema de gobernanza. Sí, claro. Yo creo que, primero, yo creo que las personas cuando vienen a la universidad son personas en líneas generales hechas y derechas. Es decir, que son personas formadas, ¿no? Formadas en lo humano, ¿no? Y por tanto, yo sí creo que las instituciones básicas de socialización ejercen un papel fundamental. Nadie puede exigir a la universidad, digamos, una labor de formación que no ha sido previamente hecha en la educación primaria, secundaria, en el bachiller, en la familia, en la sociedad, en el grupo de pares, en los medios de comunicación. La universidad específicamente tiene su cometido, ¿no? Que es la generación de conocimiento y los procesos de socialización de carácter especializados. Ahora bien, nosotros podemos, digamos, hacer eso desde unos valores como los que estamos hablando, desde una posición ética irreprochable, desde una concepción del ser humano solidaria, que tiene una visión, digamos, muy humana, ¿no? Entonces, si nuestros alumnos ven que nosotros trabajamos desde esa posición, si ven que creemos realmente, con coherencia, no estéticamente, en esa posición, entonces eso va a ser un buen espejo de socialización también para los propios alumnos. Nosotros no podemos asumir la responsabilidad exclusiva de formar en valores a personas que ya vienen desde un proceso de socialización, pero sí podemos ponerles un espejo y acompañarles. Yo me marcho a viajar por Latinoamérica durante el mes de agosto con un programa de innovación social o de gestión de la innovación social en las organizaciones, modesto en su duración, pero yo creo que de un gran valor para divulgar precisamente estos conceptos de los que tú hablas, un programa que conoces de sobra porque lo diriges tú, y que creo que tiene una primera parte de difusión, de poder empezar a trasladar todas estas cuestiones tanto a organizaciones empresariales como a instituciones, y con muchísima ilusión. Pero entiendo que este programa o esta primera fase de difusión hay que trascenderla, y no sé si puede ser dentro del máster de innovación social, consultoría, investigación, que diriges también en Deusto y que ya es un máster oficial, ya son 2 años. ¿Puede ser una transición fácil? Yo en el máster de innovación estoy en un módulo de personas y contexto emocional, manejo más el primero. ¿Podría ser una transición lógica? Sí, lógicamente. Además, provienen de un mismo ámbito, ¿no? El marco del máster es un marco más amplio, más profundo, por su propia estructura y por su propia naturaleza, y un programa y un curso pues no deja de ser, digamos, un pequeño módulo, ¿no?, de ese máster, que de alguna forma constituye una especie de tarjeta de presentación y un escenario de diálogo con personas que quieran introducirse en esta materia, ¿no? Desde ese punto de vista, a mí me parece que es un programa realmente interesante y realmente apasionante. O sea, yo creo que, y además si lo das tú mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que sí, efectivamente. ¿Y por qué? Va a ser un curso que va a ser muy interesante, entretenido y divertido al mismo tiempo, ¿no? Primero porque la lógica de ese curso no es que vaya el profesor, que lo sabe todo, y entonces, pone conocimiento al servicio, digamos, de los alumnos. No se trata de esa lógica. Se trata de una conversación de 20 horas
¿no?, que vamos a tener con los alumnos, que en tu caso vas a tener con los alumnos, con los que vengan, ¿no?, y vas a tener una conversación, un diálogo sobre determinados conceptos. Y tú vas a poner las bases de la innovación social, de la gestión emocional, y vas a intentar compartir tu experiencia en esa conversación con los demás. Y es un proceso que no es unidireccional, es un proceso bidireccional, y el resultado final es un resultado final incierto, porque es un proceso de crecimiento que se produce entre las personas que participan en ese proceso, ¿no? Tú pones tu experiencia, tus ejemplos, ellos ponen las suyas, ¿no? Se establece un marco de actuación, pero yo creo que es una forma de abordar los temas realmente interesante. Yo creo que la gente que se apunte a este curso pues realmente lo va a pasar bien. Tengo ganas porque hay un grupo de personas a las que quiero acceder, y creo que voy a tener oportunidad de hacerlo en la Javeriana, en la Pontificia Universidad. Universidad. Sí, Javeriana de Bogotá, que está dirigiendo un buen amigo nuestro, Giovanni Castro, y que son unos chavales ya en grados superiores, casi egresados, que tengo ganas, he quedado con ellos y tengo ganas para hacerle todos esos planteamientos, porque creo que es una forma imprescindible, o una forma buena y una forma honesta de mejorar organizaciones, sean públicas, privadas, empresariales. Tenemos que ir acabando, pero quiero hacerte una cuestión y una consideración. La cuestión es que yo quiero seguir hablando de este tema, Xavier, pero además me gustaría hablarlo en lugar de este formato, trascender el formato entrevista e irnos a un formato de debate. ¿Por qué? Porque me gustaría contar con una o con dos personas que, siendo críticas, por lo menos una, que siendo crítica con estos conceptos puedan enriquecerlo, y que mediante la charla desde diferentes puntos de vista nos vaya ayudando a todos, a propios y a extraños, a ir creciendo o ir avanzando en el descubrimiento y en la profundización de estos conceptos. Y otra cosa que me he dado cuenta con placer cuando estábamos en Innovandis, en el curso de innovación y emprendimiento, con las nuevas formas de pago, se hablaba mucho, y de los nuevos movimientos de capital, se hablaba mucho de las Bitcoin, que es la moneda virtual. Pues yo he descubierto que no sé si llamarte una de mis Bitcoin, o habría que poner un nombre en este ámbito del capital social para ver qué personas de relevancia, compactadas por ese nivel de confianza y ese nivel de honestidad, tiene cada uno. Te tengo que despedir, Xavier, con la certeza que nos vamos a ver junto con todos ustedes en un par de meses, y con un agradecimiento no tanto por mí, que te puedo compartir en el despacho entre clase y clase, sino con el agradecimiento de que hayas compartido charla, tiempo, que lo tienes muy justito, y conocimiento con todos nosotros. Con lo cual, a ustedes les emplazo ya de nuevo a la próxima charla, la próxima entrevista, el próximo espacio de Rogelio Fernández Ortea Habla Con, en este caso despidiendo a Xavier Barandiarán y anunciando que no sé quién traeremos. Hablaremos de innovación en próximas ediciones, pero siempre con buenos amigos y generando, como lo han oído, un buen capital social. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Xavier. Muchas gracias. Y gracias a ustedes.